de enseñar la palabra, yo siempre recuerdo lo que dice Habacuc 3:2. Entonces nos anuncian que vamos a anunciar el mensaje y de una, como dice Habacuc, he oído tu palabra, o sea, he orado, Señor, qué vamos a hablar a la congregación? Oigo su palabra y temo y temí. Considero yo que es algo que nunca podemos o que debemos sentir en nuestro corazón, el temor reverente al Señor de tener el privilegio de exponer su palabra. Yo quiero en esta noche que vayan por favor todos a Juan 7:18. Esa va a ser la introducción al mensaje. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria. Me perdí, ¿lo pasaste? Ah, no. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hace algunos meses el Señor me impactó mucho con esa palabra. Estaba en un momento parecido a esto, tenía que preparar un mensaje para la reunión de jóvenes y el Señor me hacía pensar en cuántas veces nosotros estamos buscando nuestra propia gloria porque queremos hablar simplemente algo que nos parece, que consideramos que de pronto la iglesia necesita, y no oramos y le pedimos al Señor cuál es ese pan que realmente todos nosotros necesitamos. Yo quiero en esta noche que todos me ayuden a orar para que el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy sea enteramente para que Él y solamente Él se lleve la gloria. Yo quiero que me ayuden a orar para que yo pueda morir a mis propias opiniones, a mis propios deseos, a mi manera de pensar, y que hoy la palabra que Él trae para nosotros venga tal cual Él la envió, y que ojalá no meta yo la cucharada, sino que sea el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. ¿Listo? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos hoy estar en tu casa, Señor. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra que tú pusiste en mi corazón, Señor, sea el mensaje, Señor, que muchos de nosotros hoy necesitamos escuchar, Señor. Sé que tú siempre envías una palabra, Señor, con un fin. Nunca va a volver vacía, Señor. Y puede que para alguien hoy, Señor, esta palabra sea tan oportuna. Puede que para muchos de nosotros podamos decir que no aplica en este momento, pero sé que en algún momento de nuestras vidas, Señor, tú nos recordarás este mensaje, Señor. Tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. También te pedimos, Señor, que como tú nos enseñaste en la parábola del sembrador, hoy esta semilla no caiga, Señor, entre piedras, no caiga entre espinos, Señor, sino que caiga en tierra fértil, Señor. Que esta palabra dé fruto al 100 por 1, Señor. Que cuando salgamos, Satanás no robe, Señor, esa semilla que tú has sembrado hoy, Señor. Que el día de mañana, Señor, al recordar este mensaje, los afanes y la ansiedad no ahoguen, Señor, esa semilla que tú sembraste hoy, Señor. Que la persecución, Señor, que nada allá afuera nos quite, Señor, esta palabra, sino que crezca, como dice la parábola, que cuando cae en tierra fértil, Señor, esta palabra crece y da fruto al 30, al 60 y al 100 por 1, Señor. Señor, sé que si da fruto al 30 va a ser muy beneficioso para nosotros, pero ojalá, Señor, ojalá dé fruto al 100 por 1, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el mensaje. ¿Cómo es que se llama la predicación del día de hoy? Pero tienen que decirlo con la entonación correcta. ¿No podemos poner el título ahí? Ya lo van a poner, pero dice avivamiento. Yo sé que es una palabra que todos hemos escuchado muchísimas veces, y tal vez muchos de nosotros hemos orado muchísimas veces por avivamiento. Y yo quiero en el mensaje de hoy que todos podamos entender lo que es avivamiento o lo que es un avivamiento. Para empezar, quiero contarles que la palabra avivamiento como tal, ¿sabía usted que no está en la escritura? Avivamiento no está, solamente hay 2 citas en la Biblia
que están en segunda de Timoteo 1:6 y la otra en la cita que les acabo de nombrar de Habacuc. Pero una, la de Timoteo 1:6 dice, es cuando Pablo le dice a Timoteo: aviva el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Ahí solamente dice aviva. Y en Habacuc también dice aviva. Dice: he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla resplandecer. Me pareció muy interesante lo que quiere decir esa palabra. La leí en la versión Dios habla hoy, y lo que dice ahí el escritor es que como que vuelve a hacer esas obras que habías hecho antes. Y creo que es muy oportuno para lo que quiero que aprendamos hoy de avivamiento. Muchas veces cuando nosotros oramos y decimos: Señor, aviva mi fe, casi siempre recordando un momento muy bonito que pasamos en nuestra vida. Tal vez cuando estábamos en el primer amor y pasan los años, ojalá fueran los años, ojalá no los meses, sino digo yo, pasan los años y nos olvidamos de esos primeros pasos que dimos en el Señor. Y si tal vez tú hoy sientes que has perdido ese primer amor, pues este es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Necesitamos avivamiento, ya no avivamiento, sino avivamiento en nuestro corazón. Esta palabra se empezó a utilizar dentro de la jerga cristiana entre el año 1720 y 1750. Resulta que en esa época, en un momento en el que la iglesia había crecido mucho en los Estados Unidos, había tenido un alcance muy grande, hubo un momento en el que se acostumbraron a que así tenía que funcionar la iglesia y así estaba perfectamente bien. Se empezaron a enfriar, empezaron a olvidar esa búsqueda constante de Dios. Se acostumbraron a que solamente era abrir el templo, cantar 3, 4, 5 alabanzas, dar un mensaje, recoger una ofrenda y adiós. En ese momento Dios tocó el corazón de varios hombres, fueron muchos, pero quiero hablarles de dos en particular, que son como los más no recordados, pero para mí los que más me impactaron de esa época. Uno fue Jonathan Edwards y el otro fue George Whitefield. Fueron hombres, uno en Inglaterra y otro en Estados Unidos, que sintieron en su corazón un celo profundo. Fueron inquietados a que no era normal el estado en el que se encontraba la iglesia, porque ya había mucha inmoralidad, no había la misma pasión que había cuando se fundó la iglesia. Y este hombre, Jonathan Edwards, a los que les gusta de pronto conocer de hombres de Dios, él es conocido como el más grande teólogo de los Estados Unidos. Un hombre que oraba, como dice la Biblia, oraba sin cesar, constantemente. Él escribe en sus diarios y todo lo que él hacía. Él por lo menos en su casa hacía listados de las cosas que él no se permitía, para siempre recordarlo y recordarle a su carne que no debía hacer. Y era un hombre, un teólogo, un hombre estudioso, tal vez un hombre un poco aburrido, que hablaba pausado, hablaba lento. Pero ese hombre, inquietado por el Espíritu Santo, escribió un sermón, tal vez el sermón más famoso de la historia, que se llamó Pecadores en manos de un Dios airado. Y él, después de mucho tiempo en oración, quiso exponer este mensaje a su pequeña iglesia local. Y él simplemente se paraba, su mensaje estaba tal vez así como escrito, ni siquiera lo hablaba así con denuedo y con mucha pasión, sino que simplemente lo leía. Y el mensaje hablaba de que el infierno estaba abierto y listo para recibir a todas las almas que se estaban perdiendo. Estaba ahí, abierto, dispuesto a tragarnos. Pero ¿qué hacía que no cayéramos en el infierno? Era la mano de un Dios lleno de misericordia que nos sostenía. Y él lo narraba así, pero él decía: pero en cualquier momento él la quita y vamos derecho al infierno. Suena lindo, no suena como tan efusivo. El hecho es que ese hombre, cuando exponía ese mensaje, dice la historia que la gente, así como estaban ustedes, se agarraba de las sillas y de las columnas de la iglesia, porque era como si se abrieran sus ojos espirituales y veían que el infierno literalmente estaba abierto y listo para comerse sus almas. Y así, con este hombre empezó un avivamiento en los Estados Unidos. Al mismo tiempo,
Al otro lado del charco, en Inglaterra, se levantaba un hombrecito joven que a sus 19 años empezó el ministerio. Era muy joven para la época porque pues nadie a esa edad podía ser ordenado al ministerio, se creía que era muy pequeño. Él era tan apasionado y tan fiel a la palabra que sí, fue ordenado al ministerio. Era un hombre chiquito, visco, pero con mucha pasión por las almas, por los perdidos. También oraba constantemente, constantemente. Y algo que siempre me apasionó de la historia de él, igual de la historia de Jonathan Edwards, era que ese avivamiento que fue llamado también el gran despertar o el gran avivamiento, que fue el que cambió la historia de casi toda la iglesia como se conoce hoy en la tierra, empezó solamente con 2 hombres que empezaron a orar en su lugar de intimidad. Y cuando vino el Señor y trajo ese despertar, ese avivamiento lo caracterizó una sola cosa: el arrepentimiento. Y creo yo que cuando hay verdadero arrepentimiento en la iglesia, eso es un avivamiento. Todo lo demás, todo lo que trae consigo el Espíritu Santo y las manifestaciones, los dones, la provisión, el crecimiento, todo es un resultado del arrepentimiento. Pero principalmente lo que caracterizó estos grandes avivamientos fue la convicción de pecado. El Espíritu Santo entraba a las reuniones y, como les decía, yo quisiera poderles hacer el drama, pero me cuesta un poco, pero es que era impresionante lo que pasaba. Por lo menos George Whitefield, él predicaba, era un orador, era un muchacho muy talentoso para exponer la palabra y se metía en el cuento y llevaba a la gente a través del poder del Espíritu Santo a meterse en el mensaje. Lo criticaban muchísimo porque era, para la mayoría de los predicadores de la época, como les decía, la iglesia había entrado en un estado, esperemos que se sienten, la iglesia había entrado en un estado de mucho estancamiento y creían que lo correcto de la iglesia era ese protocolo de todos sentaditos, juiciositos, sin hacer ruido. Imagínense un culto sin aleluyas, sin gloria a Dios, sin alabanzas, sin levantar las manos, sin gozo. Ellos creían que el culto correcto era así. Este hombrecito se paraba a predicar y ese llevaba a la gente y la metía en el mensaje, y siempre lloraba en sus mensajes. Y él escribe: ustedes me censuran porque lloro, porque la mayoría de la gente lo censuraba por eso. Decía, es demasiado emocional, no cabe dentro de lo que es la iglesia. Y pues en la época él tuvo que salir de la iglesia organizada y empezar a predicar en los campos. Imagínense, 1720 al 1750 no habían micrófonos, no habían sonidos, no habían pantallas, y aún así se reunían entre 20,000 y 30,000 personas para escucharlo predicar en el campo. Y de manera sobrenatural todos escuchaban el mensaje, pero los que criticaban decían eso: llora demasiado. Y él decía, lleno del fuego y de la pasión por las almas, decía: ustedes me censuran porque lloro, pero ¿cómo no voy a llorar cuando ni siquiera ustedes lloran por sus propias almas que van directo al infierno? Y eso era lo que lo movía: la salvación, el arrepentimiento. Y creo yo que cuando necesitamos avivamiento, ¿cuánto necesitamos avivamiento en nuestras vidas? Creo que lo que perdemos principalmente es eso: ya no llamamos al pecado como es, ya no es igual que antes. Yo les contaba hace unos días en nuestras reuniones de jóvenes que a medida que vamos avanzando en los caminos del Señor, en lugar, debería ser así, de crecer más, de tener un corazón más sensible, más abierto a su palabra, nos vamos volviendo a veces, la mayoría, más duros, más rígidos a las cosas de Dios. Y empezamos a llamar pecaditos chiquitos, como que catalogamos los pecaditos, hacemos un listado y alguien habla de que fornicación y terrible fornicación, adulterio, y son pecados muy escandalosos. Pero la Biblia dice que en la misma lista del homicida, ¿quién está? El chismoso, el mentiroso. Si esa es la posición que tenemos hoy, definitivamente necesitamos un avivamiento, pero no esos avivamientos que estamos acostumbrados a ver en la televisión, en internet, sino el verdadero avivamiento, que es un avivamiento personal. Si nos enfocamos en eso,
en que de verdad nuestra vida de creyente empiece a ser nuevamente transformada y empiece a haber mucho gozo, seguramente vamos a ver ese avivamiento que tanto anhelamos, de que la iglesia crezca multitudinariamente. Pero eso no va a empezar si no empieza primero allá, en nuestro lugar secreto, donde nadie nos ve. Ahí es donde empiezan los verdaderos avivamientos. ¿Cuántos dicen amén? Como les decía, lo que caracterizaba esos avivamientos de la época, cuando se hizo famosa esa palabra, también hubo un hombre llamado Charles Finney, que de él se escribe muchísimo. Él tiene un libro muy antiguo, no es tan antiguo como los otros dos, pero se llama Diarios de Avivamientos. Era un abogado. Él se convirtió después de estar todo un día en oración. Él se fue y se escondió por allá entre los arbustos, consciente de que necesitaba de Dios, y empezó a orar fervientemente. Llevaba 6 horas orando, pero resulta que cuando pasaba alguien se avergonzaba y le bajaba el volumen a la oración. Después de un momento como que recapacitó y dijo: ¿yo qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. Y empezó a orar otra vez de manera, entregando toda su alma, su vida y su corazón. Y vino el Espíritu Santo, tocó su vida y se convirtió. Pero no solamente se convirtió así como que se convirtió y ya. El Señor lo escogió para traer el más grande avivamiento de los Estados Unidos. Siendo también un abogado joven, la biografía de él y los que escriben de él dicen que ese hombrecito, por donde pasaba, iba el Espíritu Santo adelante y atrás lo rodeaba, trayendo convicción de pecado. Hay una historia que dice que él entró a una fábrica donde curtían telas, y apenas entró, él escribe y dice que esa gloria que había venido sobre él el día anterior aún estaba sobre él. Sentía ese celo y esa presencia de Dios tan real. Y dice la historia que mientras que él estaba ahí, habían 2 mujeres, y una estaba tratando de enmendar un hilo, y cuando lo vio, cayó bajo una convicción de pecado, a llorar terriblemente por sus pecados. Cuando la vieron, su compañera también se arrodilló y empezó a orar. En menos de 10 minutos, toda la fábrica estaba bajo convicción de pecado, y el director de la fábrica dijo: apaguen las máquinas, es mejor que velen por sus almas. Y a ese hombre lo seguía el Espíritu Santo de esa manera. Él llegó a una ciudad que no coincidencialmente la llamaban Sodoma, porque decían que era una ciudad llena de mucho pecado, y lo invitó un hombre que se llamaba Lot. Parece chistoso, pero es la historia, así fue. Y él entró, y sin saber cómo le decían a esa ciudad, empezó a predicar sobre Samaria, de que no había otra ciudad más corrompida en la tierra que esa, y la gente se puso muy brava. Después de un tiempo él entendió por qué estaban tan bravos, pues porque la ciudad le decían así, y él decía que esa gente era terrible. El hecho fue que cuando él volvió, empezó nuevamente a predicar bajo esa convicción que caracterizaba su ministerio, y pasó lo mismo que les contaba que pasó con Jonathan Edwards. Él empezó a predicar sobre Sodoma, que venía la condenación, y la gente se enloqueció y empezó a gritar porque era inminente. O sea, el Espíritu Santo venía y era que le quitaba el velo a la gente así de repente, y veían la condición de su alma, que iban directo al infierno. Y es la condición en la que todos hemos estado alguna vez, y en la que ojalá no estemos hoy, porque ya se supone que todos somos salvos, ¿no? La mayoría. El hecho fue que él tenía que acercársele a los oídos a la gente, porque no querían escuchar. Él trataba de predicar y la gente estaba enloquecida, llorando y gritando porque se iban para el infierno. Tenía que acercarse y decirle a los judíos: todavía no estás en el infierno, Cristo pagó por ti. Y tenía que ir uno a uno entre la multitud diciéndoles eso. A mí me parece fascinante, y creo que es lo que más necesitamos hoy en día: arrepentimiento sincero, arrepentimiento de corazón. Y bueno, eso fue, y de ahí surgió la palabra avivamiento. Hoy en día se sigue escribiendo sobre todo lo que pasó en esa época, porque las iglesias que conocemos hoy en día nacieron de ahí. Las iglesias wesleyanas, las iglesias metodistas, esas iglesias grandes de los Estados Unidos nacieron de ese avivamiento. Universidades como Princeton, Harvard, Yale, todas esas universidades que son muy famosas fueron influenciadas muchísimo por ese avivamiento que se despertó en esa época. Cuando viene avivamiento, realmente la cultura cambia, la nación puede cambiar, como pasó en Nínive, que para mí es el avivamiento más claro que hay en la Biblia. Hay muchos otros momentos de visitación del Espíritu Santo, pero ese
que va un hombre que ni siquiera quería predicar y va y anuncia el mensaje como porque lo mandaron y le tocaba, y dice la Biblia que el rey de una, ¿qué proclamó? 3 días de ayuno, y todo el pueblo, no era como los ayunos que a veces el pastor nos manda a hacer, ojalá fuera todo el pueblo el que ayunara, ¿cierto? Allá les tocó a las malas porque era el rey y a sus soldados y todo el mundo ayunar, porque el Señor había anunciado que esa nación iba a ser destruida, y ayunaron los grandes, los pequeños, dice que hasta los bebés no podían tomar su tetero diario, todo el mundo ayunando. Eso es un avivamiento, y para mí el de la Biblia, ese es el más claro. También el de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Porque dice la Biblia que un humilde pescador, era un hombre muy impulsivo, después de que recibe el Espíritu Santo, el primer día que predica, o sea, imagínense eso, tan chévere, ¿no? Que el pastor nos dijera aquí, que anunciara, no sé, tal persona va a predicar y va a ser el primer día que predica, y que ese día se conviertan 3,000 personas, como hoy, amén. El primer mensaje de Pedro se convirtieron 3,000 personas, y la Biblia es clara y dice, él empieza a anunciarles, ustedes lo mataron, les dice, ustedes lo crucificaron colgándolo en un madero, y la gente dice ahí, dice que o sea, gritaban y decían, ¿qué haremos, varones galileos? ¿Qué haremos? Mandamos a Cristo a la cruz, ¿qué haremos? Decían. Él solamente les decía, bautícense cada uno y arrepiéntanse de sus pecados, y dicen que ese día se convirtieron aproximadamente, ¿cuántos? 3,000 personas. Les voy a contar algo sencillito que a mí siempre me ha gustado. Hay una gran diferencia entre lo que pasó el día que el Señor envió la ley y el día que llegó el Espíritu Santo de Dios. A mí siempre me ha gustado mucho hacer esa comparación, ese paralelo entre esas dos citas. La Biblia dice que el día que Moisés baja con las tablas de la ley, como nos compartía aquella la hermana, las tablas escritas, con el mismo Dios escribió la ley, y ve esa fiesta que estaban haciendo en honor a un becerro de oro, y dice que él coge esas tablas escritas por la misma mano de Dios y las rompe, y se llena de ira y se llena de celo, y dice, ¿quién está conmigo? ¿Quién está por Jehová? Y la Biblia dice que los levitas cogieron sus espadas y eso, empezaron a bolear cuchillo, y que mataron a cerca de 3,000 personas. Y en Hechos de los Apóstoles, el día que viene el Espíritu Santo, se bautizan cerca de 3,000 personas. Siempre me ha fascinado eso, y siempre he visto la relación, porque la letra mata y el Espíritu da vida. Necesitamos avivamiento, necesitamos que el Espíritu Santo obviamente visite la iglesia. Anhelamos deseamos que visite la iglesia, anhelamos que visite la iglesia. Es un poco triste y frustrante ver tantas barreras que ha puesto la misma iglesia. Cuando hay un verdadero avivamiento, hay unión, porque nos une a todos el mismo Dios, ¿no? El mismo Señor. Yo un día reflexionaba y le decía al Señor, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas iglesias? Dios siempre todo lo utiliza para bien, pero yo un día le oraba al Señor y le preguntaba y decía, ¿por qué hay tantas iglesias? Pues también obviamente le daba gloria a Dios, pero chévere que todas se llamaran igual. Y el Señor me decía, ¿sabes por qué? Porque nadie está dispuesto a perdonar. Casi todas las iglesias empiezan porque se levantó de pronto un líder dentro de la iglesia, se sintió lastimado por algo que dijo el pastor, y como hoy en día no es tan difícil como antes, entonces se va a la Cámara de Comercio, inscribe y dice, voy a poner la iglesia, y le pone un letrero diferente. Dice, acá sí hay avivamiento, esta es la verdadera iglesia. Y él crece, pasa lo mismo que siempre va a pasar en la iglesia. Dice Pablo que son necesarias las divisiones. Parecería contradictorio, ¿no? Él dice las herejías, si uno estudia la palabra. Me gusta como dice las divisiones. Dice que son necesarias porque solamente así se va a ver quiénes son aprobados y quiénes no. Eso siempre va a pasar en la iglesia. Pero yo reflexionaba y decía, oye, sí, definitivamente hay tantas denominaciones abiertas, es porque casi nunca nadie está dispuesto o a pedir perdón o a perdonar.
¿No les parece un poco interesante? Yo creo que fue algo que me dio a entender el Señor y creo que es así. Porque así mismo como se abren iglesias, tristemente, así se cierran. Y gloria a Dios que se abran, pero uno pasa por una misma cuadra donde abrieron 2, 3 iglesias y a veces son hasta de hermanos de la iglesia del frente que se fueron bravos con el pastor y son obras que no permanecen y se abren y se terminan porque nunca nadie está dispuesto a perdonar absolutamente nada. Bueno, ese era un paréntesis. Necesitamos avivamiento. Bueno, ¿dónde íbamos? Ok, sí, acá. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado alguna vez por avivamiento? Yo creo que todos, y si no lo hemos hecho, pues estamos graves. Todos en algún momento hemos orado por avivamiento, pero yo creo y quiero que hoy todos oremos, pero principalmente por ese avivamiento personal del que les estoy hablando. Muchos de nosotros a veces creemos que estamos avivados, que porque venimos a la iglesia, que estamos en el ministerio de alabanza, que estamos en jóvenes, que estamos en el diaconado, que estamos haciendo y deshaciendo y que estamos súper avivados. Pero cuando hay avivamiento en un corazón y en una persona, hay evidencias. Siempre va a haber una evidencia visible de que esa persona está teniendo un momento muy especial en su vida personal con Dios. Siempre hay una evidencia. Siempre hay una evidencia. Algún día escuché un predicador y me pareció chistoso. Dice que cuando se habla de tener intimidad, hay una evidencia. Así como cuando una pareja tiene intimidad y la señora se le empieza a crecer la pancita, tuvieron intimidad, hay una evidencia. Hay una evidencia cuando somos visitados por el Espíritu Santo. Y una es principalmente que oramos constantemente, como dice Pablo, oramos sin cesar. No sin el hermano César, el típico chiste. Oramos constantemente, todo el tiempo queremos orar. Cuando estamos en un avivamiento, yo recuerdo un momento muy bonito en mi vida, que yo me disfrutaba todo lo que hacía. Yo trabajé en construcción durante casi 6 años, pero los 5 primeros años, eso era un infierno para mí. Odiaba lo que hacía, solo renegaba de mi trabajo y yo allá en un andamio pañetando techos y me caía el cemento entre los ojos y solo renegaba de lo que estaba utilizando el Señor en ese momento para bendecirme. Luego de que empecé a tener una búsqueda muy bonita del Señor, yo lo veía en absolutamente todo. Había tanto gozo. Ya cuando me preguntaban, ¿y usted qué hace? Ya no me daba pena decir que no, es que trabajo en la rusa. Ahí le decíamos, yo soy soviético, para que no sonara tan feo. No la rusa, sino que somos soviéticos. Y me preguntaban, ¿y usted qué hace? Y yo ya estaba en la iglesia y decía, yo construyo hogares. Esa era mi profesión. No construir casas, sino que yo construyo hogares. Y apasionado por la presencia de Dios, recuerdo que yo salía de mi trabajo, me iba para la casa y llegaba a mi cuarto a veces sin almorzar siquiera, porque en la iglesia en la que servía todo el tiempo. Los lunes teníamos ensayo de alabanza, los martes culto de oración, los miércoles culto otra vez, los jueves eran células en las casas, los viernes culto de jóvenes, los sábados daba clases de música, luego había el ensayo de alabanza y culto a las 7 y el domingo culto. Y no había cansancio, había una pasión por servir al Señor. Pero yo salía del trabajo, no tomaba mi hora de almuerzo para poder salir temprano, ir hasta la casa, bañarme, almorzar y devolverme. Yo recuerdo que yo salía del trabajo súper cansado, pero cuando cerraba la puerta para antes de salir, entraba una convicción tan bonita a mi corazón. Y yo lo único que le quería decir al Señor siempre que llegaba a la casa era: Señor, te extrañé tanto. ¿Cuántos han disfrutado de esos tiempos secretos con Dios? De ese lugar de intimidad, cuando tú cierras la puerta y sientes que la atmósfera cambia y sientes que estás ahí con Él, teniendo comunión con Él. Cuando empezó ese momento de mi vida, el trabajo, el servicio, la familia, absolutamente todo fue muy diferente. Yo creo que todos los creyentes, todos los cristianos en la tierra hemos pasado y hemos sido influenciados por un avivamiento, y si no así, vamos a pasar por uno. Vamos a tener que vivir un avivamiento en algún momento de nuestra vida. Eso es inevitable, eso va a pasar. Y si no va a ser ahorita, la Biblia dice que ya cuando Cristo venga,
va a haber el más grande avivamiento de toda la historia. Eso dice la palabra, ¿no? Que Él va a venir y todos vamos a estar ardiendo de pasión por Él. Entonces, la principal evidencia es que oramos constantemente. Si tú crees que porque estás sirviendo constantemente estás avivado, esa no es la principal señal de que hay avivamiento en tu corazón. La primera es que oramos constantemente. La segunda que puse aquí es que la palabra de Dios te confronta todo el tiempo te confronta. No la leemos buscando conocimiento como hacemos o como en algún momento hemos hecho muchos, que leemos la escritura y está chévere, nos gusta el conocimiento y que el hebraísmo y que esto quiere decir esto y lo otro y lo otro. No la leemos con esa motivación, la leemos porque queremos instrucción. La leemos, la abrimos y la buscamos porque decimos: Señor, quiero ser como tú, quiero conocerte. Y leemos la palabra con pasión y con el deseo es de traerla y aplicarla y comerla. Y como dice la Biblia, que tu palabra fue como miel para mí, deleitosa. Muchas veces es deleitosa, pero a veces también es súper confrontante. ¿Qué dice Santiago 1:23? Una cita que creo que todos conocemos. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Santiago 1, ahí está. ¿El que sigue? No, el 1:24, hermano José, dice, porque dice que primero va y ve la palabra que es como un espejo, y dice que el que la lee pero no la aplica es comparado a alguien que va a un espejo y dice que se va y se deja tal y como estaba. O sea, llega al espejo y se ve despeinado y no hace nada, simplemente se vio feito y no le importó y se fue. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va luego y olvida cómo era. Cuando estamos avivados, la palabra es ese espejo para nosotros y nos vemos tal cual somos. Nos confronta, nos pega así duro en el pecho. ¿No les ha pasado eso a veces? Que desde el púlpito están dando una palabra o que están en su devocional y sienten que una palabra como que golpea su pecho con fuerza. Cuando estamos avivados, toda la palabra, sin excepción, es así. Nos gozamos con las promesas, pero también es evidencia de que hay avivamiento porque nos entristecemos cuando vemos la realidad de lo que somos. La palabra es como ese espejito del cuento que dice: espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Si estamos avivados, ese espejito no nos va a decir que tú, nos va a decir que tú eres el más feito. La palabra nos debe mostrar la realidad de lo que somos, pero no vamos a hacer lo que dice Santiago. Si nos vemos despeinados, de inmediato tenemos que hacer algo para ajustarnos el cabello, quitarnos el moquito. No nos dejamos así. Cuando estamos avivados, hay hambre y un deseo de aplicar esa palabra a nuestras vidas. No el conocimiento necesariamente, que es una bendición. De hecho, el hombre del que les hablaba hace un momentico, ese Charles Finney, el éxito de su ministerio era que no era un hombre era un hombre muy centrado. Él estaba entre la palabra y el espíritu, porque a veces cuando nos vamos solo hacia la palabra nos podemos volver un poco rígidos, duros, y si nos vamos solo hacia las manifestaciones, hacia el mover, nos podemos volver emocionales. Siempre debe haber un buen balance entre el espíritu y la palabra de Dios. Nunca va a funcionar bien ninguno de los dos extremos, tiene que haber un balance. El éxito del ministerio de este hombre era precisamente eso, que enseñaba a toda la gente a que debían orar constantemente, pedir la intervención del Espíritu Santo, las manifestaciones, pero con pleno conocimiento de lo que decía la palabra de Dios. Y los diarios de la época hablan de que bajo su ministerio se contabilizaban, porque él era muy organizado, hasta 50,000 conversiones semanales.
Y la historia dice que de todas las personas que nacieron de nuevo bajo ese ministerio, el 80% de esas personas permanecieron fieles hasta el final de su vida, porque había un balance claro entre la palabra y el espíritu. Esto es clave. Si estamos avivados realmente, oramos constantemente y meditamos constantemente en la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, vamos todos a Proverbios 6. Hay una palabra que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Ya les digo 6, ¿qué? Ay, no, ese no era. Tenemos problemas técnicos. ¿Alguien sabe en dónde está exactamente esa cita que dice que 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma? ¿Alguien la sabe? ¿Es 6:16? Listo. Cuando estamos avivados hay claridad en lo que dice acá. Yo me acuerdo que una vez cuando leí eso que decía ahí, eso fue tan confrontante para mí, porque mire lo que dice. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y ahí empezamos el listado. Siguiente: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Siguiente: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Ese, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Era lo que les decía hace un momento. A nosotros nos hablan de fornicación, de adulterio, de todo ese tipo de pecados que son tan escandalosos y decimos, uy, terrible, la hermana cayó en grave. Y duramos hablando ahí, ¿no? ¿Y si sabe quién cayó en fornicación? Y empiezan a hablar y dicen, sí, a mí el Señor me había mostrado eso. Yo sabía que iba a caer. Y duran hablando y diciendo, no, es que eso es por tal y tal cosa. Ella descuidó su hogar, mire que no se arreglaba eso ni a la iglesia. Y empezamos a hablar y duramos hasta 3 horas y al final decimos, pero bueno, pues ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y suena chistoso, y es chistoso, pero francamente cuando estamos en esa comunión profunda con el Espíritu Santo, eso no es chistoso, porque eso trae condenación. Y ahora sí, yo cuando lo vi, y es que una cosa es que diga al Señor que le desagradan tales cosas, pero dice que aborrece, odia con toda su alma. Para que lo anoten y lo lean, Proverbios 6:16. Si lo pueden subrayar de una vez. A mí me parece muy interesante lo que dice ahí. Y así hay muchas cosas en la palabra de Dios. Y yo todo lo leo. Y si estoy avivado, no es como a veces, como cuando venimos a la iglesia y el pastor da un sermón de esos de fuego sobre arrepentimiento y pecado. Y empieza uno, uy, lástima que no vino la hermana tal. Ese mensaje era para ella. Lástima que no vino, debía haber traído a esta otra persona. Eso no pasa cuando estamos avivados. Cuando estamos así, toda la palabra nos afecta, toda la palabra nos concierne a nosotros, toda la palabra nos debe golpear en el pecho. Debe ser así. Toda la palabra fue escrita por Él mismo. Esa es otra señal. Entonces, ¿cuáles llevábamos? Y la palabra de Dios. Esa es una evidencia de que realmente hay avivamiento en nuestro corazón. Hace 8 años, creo yo, como les decía hace un momento, que todos los cristianos vamos a pasar y a tener la experiencia de vivir un avivamiento. Si ya la tuvimos, creo yo que la vamos a volver a tener. Y si no hemos tenido ese momento tan especial en nuestra vida, eso va a pasar. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. En mi caso, por ejemplo, el avivamiento que más me ha impactado y que más transformó mi vida no es este avivamiento que les estaba hablando acá,
de estos grandes hombres de Dios. No han sido esos avivamientos que hemos visto que son actuales, que hay iglesias muy grandes en la tierra, y si uno se pone a ver, resulta que hay, para la mayoría de nosotros, creo que son contados los que, es que hay un ministerio en Guatemala, hay 2 en Colombia, hay 1, 2, 3, contamos como unos 10, pero si nos ponemos a ver lo que está pasando en la tierra y de cuántos hombres de Dios el Señor ha levantado, estaríamos muy impresionados, pero ese avivamiento no es el que nos debe impresionar. A mí el avivamiento que más me ha impactado y el que transformó mi vida ocurrió hace 8 años en una pequeña habitación en la casa número 6 de un conjunto llamado Villa Rosita, en unas casas de interés social. Llevaba yo 5 años orando por mi familia y no veía nada, solo veía crítica, solo decían que no, ese chino se enloqueció, eso ahí no hay nada, que se va a volver a ser católico, eso es muy duro. Yo llegaba del trabajo, me acostaba a dormir y cuando me despertaba en la cabecera de mi cama habían colgadas camándulas. Eso había una guerra terrible espiritual por mi vida. Fueron 5 años y yo ayunaba y el Señor me hablaba y yo iba a la casa y les decía, eso es idolatría, esto es herejía, Dios no está en ustedes, Dios no está allá, y creía que esa era la manera. Y a veces funciona, ¿no? Hay gente que acepta las cosas de Dios así, pero son muy poquitos. Mi casa no funcionó eso. Vino el Espíritu Santo en algún momento a nuestra congregación, también una iglesia muy pequeñita en Nopsa, Boyacá, allá de donde son las Ruanas, y empezó el Señor a inquietarnos a algunos jóvenes. Yo quería, no recuerdo a quién le contaba, antes de empezar la reunión de jóvenes, los comentarios que siempre se hacen de la reunión de jóvenes es que los jóvenes son difíciles, los jóvenes son rebeldes, son tercos, no hacen caso, son la papita caliente de la iglesia, son emocionales, son inconstantes, y todo eso es verdad. Pero yo siempre he creído en mi corazón que de los jóvenes depende casi siempre el avivamiento de las iglesias. Y si tú lees las historias, por lo menos el avivamiento de Gales, que ya lo hablábamos con el equipo de jóvenes, un joven de 26 años, un minero del que nadie esperaba absolutamente nada, y empezó a experimentar esa convicción terrible en su vida, y él oraba solamente, Señor, yo quiero ver a mi nación salva, ver a mi nación salva. Y el muchacho se paraba en la entrada de las cuevas de carbón con una Biblia y siempre se paraba a leer mientras entraban los mineros a trabajar. Y empezaba, ¿y qué le dijo el Señor en el Salmo 23? Y era emocionado, le predicaba a nadie porque nadie le hacía caso, pero ese chino oraba constantemente. Y un día caminando, orando, la gente consideraba que estaba loco porque siempre lo veían caminar por esos caminos y hablando solo, así como cuando encontraron a la mamá de Samuel orando en el templo, que oraba en voz baja o balbuceaba, lo veían todo el tiempo y decían, ese chino está loco. Y tuvo una visión donde una mano apuntaba a Gales, y él creyó que esa iba a ser la visitación de Dios que él siempre había anhelado. El hecho fue que evidentemente el avivamiento vino, pero no vino de la noche a la mañana. Fueron unos buenos años de que ese joven oraba constantemente creyendo en la salvación de su nación, y en 3 años se convirtieron 100,000 personas en 3 años. Y fue un avivamiento muy impresionante, al punto que los bares se cerraban, las cárceles se cerraban, la gente prosperaba. Lo que siempre me ha gustado de ese gran avivamiento es que como los mineros eran tan iletrados y vulgares, los caballos estaban entrenados a punta de groserías. Entonces, cuando, no sé cómo llaman a los caballos, yo cuando niño recuerdo que había un caballo en la casa, pero como que le decían, "Oh, y como que hacían así sonidos para que quede quieto o que haga. El hecho es que ya los tenían entrenados con malas palabras y tuvieron que reentrenar a todos los caballos de las minas de Gales por causa de ese avivamiento. Y fue un jovencito. Y siempre me ha impactado mucho que el Salvador, nuestro Salvador, cuando dio su vida por nosotros, era un joven. La Biblia dice que ¿quién va a contar la generación de él? Cuando él iba llegando al momento en el que todo hombre israelita ya se podía casar, era adulto a los 30 años, cuando ya se podía casar, tener su familia, ya era, entre comillas, un hombre responsable, un hombre maduro. En ese momento, empezando la juventud, él entregó la vida por nosotros. Y siempre he creído en mi corazón
que el avivamiento de una congregación la mayoría de las veces nace de los jóvenes. Cuando hay un joven apasionado por Dios, alguna vez el Señor me decía, porque yo veía en la iglesia cómo venían los papás adelante y detrás los hijos todos amargados, que a la iglesia, y qué fastidio esto cada 8 días, y los papás obligue a esos chinos a que vayan a la iglesia. Y muy pocos casos sabían de que era tan diferente cuando el joven venía adelante y venían los papás atrás impresionados por lo que estaba pasando con ese chino. Decían, es que yo quiero lo que está pasando con él. Y siempre he reflexionado y creo que es más fácil que vayan los papás detrás de los hijos a las iglesias y no los hijos detrás de los papás. No sé si me estoy equivocando en eso, pero es lo que yo he visto en mi corta experiencia en la vida de Evangélico Aleluya. Cuando los jóvenes se convierten y son apasionados por Dios, ¿por qué razón las iglesias crecen cuando esto pasa? Porque es que en los jóvenes está la fuerza, el ímpetu. En los jóvenes tienen tiempo, no tienen plata, pero tienen tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer evangelismo en la iglesia? Allá están los jóvenes porque no tienen nada que hacer los sábados por las tardes. Tienen lo que la mayoría de nosotros ya más grandecitos necesitamos, tienen tiempo. Y es chévere contar con los jóvenes. Y damos gloria a Dios porque llevamos ya 4 meses con nuestra reunión de jóvenes y ha sido muy linda, muy gratificante. Compartíamos en la reunión que ha sido tan bonito ver el proceso, así sea de 1 o de 2, pero todos lo celebramos. Cuando empezamos a ver que ese joven que casi nunca habla, que no saluda a nadie, que es introvertido, que tiene cualquier cantidad de luchas personales, ya llega y sonríe, y ya da la mano, y ya hace un chiste, y ya empieza, y va creciendo, ya va soltando la timidez, ya se ve más seguro. Nosotros lo celebramos constantemente, a veces en oración con lágrimas le decimos al Señor, gracias por hacernos parte de esto. Es un privilegio grandísimo servir al Señor. Es lo más bonito que podemos hacer en nuestra vida. Los invito a la reunión de jóvenes. Han sido muy bonitas. Bueno, y ya para terminar, les contaba de ese avivamiento que tuvimos en mi casa, en mi familia. Nunca, ninguno de ellos quería ir a la iglesia. Solo les pareció chévere e interesante que la oveja negra, literalmente, porque soy el único negrito de la casa, no sé por qué sale así, de pronto sí creo en el cuento de las adopciones, pero la familia de mi mamá parecen alemanes todos. Uno va allá a Floresta, Boyacá, que es de donde somos, donde todavía está mi familia materna, y todos los hombres de la familia son de 1,80, 1,85, 1,90, monos y ojos azules. Mi mamá tiene los ojos medio claritos. Tengo un hermano que es blanco y tiene los ojos claritos. El otro es blanquito y mi hermana es igualita a mi mamá y yo soy el único negrito. No sé por qué pasó eso. Y de hecho, eso es chistoso, pero por muchos años en mi vida, eso fue un dolor en mi corazón, porque hasta los sobrenombres en la casa, Luchito, yo tengo un hermanito con síndrome de Down, el que les cuento que es de ojos azules, es muy lindo ese chino. Ya le decían el papucho. A mi hermana, que se llama Diana, le decían la nanis. A Pedro, que es el que está el menor, como era cuando chiquito era monito y de cabello, de ojos medio claritos, le decían la espuma. Y a mí, adivinen cómo me decían, el negro. Yo era el negro. Y eso es chistoso, pero por varios años, sobre todo en la adolescencia, en la primaria, en la secundaria, eso dolía, que uno siempre fuera el negro. Pero bueno, ese negro, la oveja negra, fue el que el Señor escogió de mi casa, ese fue el que escogió. Y la mayoría de las veces es así. Entonces, si tú estás sola acá, probablemente eras la oveja negra, pero yo sé que tú anhelas, por ejemplo, ese avivamiento personal, y va a pasar, y detrás de ti vendrán ellos. Eso va a ser así, y siempre va a ser así, y el Señor lo ha prometido. Yo y mi casa, yo cuando vi eso, yo recuerdo que yo llegaba a orar y lo que les contaba, y Señor, te extrañé tanto, te anhelé tanto, quiero más de ti, necesito de ti, no quería nada más. Para mí todo era Dios. Y ese cuarto tenía una ventanita que daba hacia el patio, y mi papá, que no era convertido, él era el que decía, ese chino se enloqueció, porque yo tenía ya organizada mi oración y yo me arrodillaba, oraba. No oraba porque estuviera la gloria de Dios ahí, oraba hasta 6, 8 horas porque no estaba, y no me iba
a dormir hasta que no sentía esa satisfacción de que Él estaba conmigo. Eso me obligaba a estar ahí. Y ellos lo veían y yo oraba y anhelaba al Señor, y después de que Él venía y me sentía empoderado, yo cogía la almohada de mi cama y le daba patadas, y eso era para un lado, para el otro, y reprendiendo. Esa era mi guerra espiritual. Y Satanás, en el nombre de Jesús, y dele esa almohada y reclame mi familia y reclame los jóvenes de la iglesia. Y mi papá decía: se enloqueció. Venían mis amigos a visitarme, mi hermano, y si escuchaban música en el cuarto del fondo, sabían que no sé, ya no sale hoy, chao. Y mis amigos sabían, si yo ya me encerraba a orar, hasta luego. El hecho fue que en ese momento, no con fuerza, como dice la palabra, sino con su espíritu, 5 años predique, ayune, porque yo era de los que ayunaba los domingos, los lunes, así como el pastor. Todo el tiempo está, ¿cierto? Él sale de un ayuno y ya está en otro. Yo no sé cómo hace el pastor. Así era, todo el tiempo ayune por ellos y no pasaba nada. Pero cuando me encerré y empecé a buscar del Señor, resulta que después de 2 meses, un día orando, llegó mi hermana a la puerta llorando: yo quiero orar contigo. La más católica de la casa, la que alguna vez una monja le profetizó que ella tenía que tomar los hábitos. Ella era líder juvenil en grupos católicos y muy metida en el cuento del servicio católico. Fue la primera que llegó allá. Me decía, ese día fue muy gratificante porque me dijo: hermanito, llorando, es que anoche tuve un sueño en el que tú te acercabas a mí y me ponías un anillo. Y yo empecé a llorar muchísimo porque recordaba el hijo pródigo, que cuando llega a casa el padre le pone un anillo. El hecho fue que ese día ella entró y ya ella todos los días quería orar conmigo. Luego, a los 15 días, mi mamá empezó a decirme: es que yo no sé qué pasa, yo entro a este cuarto y no sé qué me pasa, y empezaba a llorar. El Señor me recordaba una oración que le había hecho hace unos meses. Cuando no era cristiano, yo era súper rockero, heavy metal, y mi cuarto era oscuro y con afiches de Marilyn Manson, y yo era así súper gótico y depresivo. Era emo, aunque no lo crean. Yo andaba así con mi cabello, y aquí todavía tengo la cicatriz del piercing. Yo era un emo consagrado, apasionado. Y mi cuarto, ellos dicen que entraban y sentían miedo. Y es que eso pasaba literalmente porque toda mi adolescencia la viví bajo esa persecución satánica de que no podía dormir. Y a pesar de eso, a mí me gustaba lo oscuro, me gustaba. En un momento de mi vida casi me meto al satanismo, porque empecé con rock pesadito y sin darme cuenta ya estaba en el gótico, metiéndome ya bien al fondo. Y ellos entraban a mi cuarto y decían que sentían miedo. Y un día que ella me recordó eso, mi mamá, yo le dije al Señor: Señor, ¿y si Satanás causa eso, temor? ¿Y por qué cuando entraban a este cuarto lo sentían? ¿Por qué ahora tú no puedes hacer lo mismo? Y ese día, cuando mi mamá entró, golpeó y me llevó una changuita, que me fascina la changuita, se sentó y empezó a llorar. Y el Espíritu Santo la empezó a tocar y a tocar y a tocar. El hecho fue que a los 20 días mis papás a nosotros nos sacaron adelante cantando en misas. Estaban tan metidos en la iglesia católica. Yo mismo cantaba en misas, borracho, porque yo me iba trabajaba en la rusa, para empezar. Entonces a los rusos nos caracterizaba, en mi caso, la cervecita, la cebadita. Entonces yo los sábados me pagaban, yo iba y me compraba unos tenis, así como hoy, viene que estoy estrenando. Contento, estrenaba las quincenas, pero apartaba 50, 80 mil pesitos para pegarme mi borrachera. Y llegaba el domingo y sin un peso ni para una Coca-Cola. Así, todos los domingos tenía que ir a la misa de 6 porque me pagaban 15 mil pesos por tocar el piano para la misa. En ese ambiente crecí. Y así nos sacaron adelante, tocando en misas. Vuelvo a la historia. Llegó mi mamá, golpeó, resulta que mi mamá también se convirtió. Y ya le decía a mi papá: yo no me siento bien tocando en misas. Mi hermana, que dependía económicamente, estaba terminando su carrera universitaria y dependía, su provisión venía de allá, también dijo: yo no me siento tranquila. Y fue y habló con el cura, le dijo: no, lo siento, pero ya he suelto mis hábitos. Dijo ella. Se convirtieron. Luego el que parecía que nunca se iba a convertir, mi papá, porque él es un hombre así, él es muy sabio,
pero él es un hombre que le fascina también leer y aprender. Y eso cuando en pandemia le regalamos un televisor con YouTube, eso ahora uno iba a visitarlo y eso eran horas y horas ese hombrecito hablando, que tal pastor dijo esto, que este sacerdote que se convirtió, y hablaba de doctrina, de la que usted quiera. O sea, si a alguien le gusta hablar de doctrina y temas bíblicos, lo invito a mi casa, a la casa de mi papá un día. Allá tiene con quién discutir. Él decía: a mí me parece chévere lo que pasa allá, pero yo la Eucaristía nunca la voy a dejar, ni loco, nunca la voy a dejar. 3 meses después, no ahí, porque él era muy orgulloso para reconocer que el Señor lo estaba tocando, pero él decía, él cuenta, un día él trabajaba en la madera, en la explotación de madera en el campo, y él dice que un día por allá en un bosque prendió la emisora y él simplemente sintió en su corazón una convicción de decir: Señor, si tú eres verdad, dame una manifestación de tu amor. Y él cuenta con lágrimas, él también es igual de llorón que yo le saqué eso a él. Los jóvenes saben que yo casi en todas las prédicas siempre lloro. Y el hombrecito dice que estaba el pastor Eduardo Cañas, que la mayoría lo conoce, y él dijo: hay un hombre parado, vestido así, en un bosque, y acaba de hacer esta oración. Y él cuenta que sintió cuando el Espíritu Santo tocó su corazón y cayó al suelo a llorar como un niño durante 3 horas. Y nunca nos lo contó apenas hace un año larguito. Pero él dice que lo impactó era ver a ese chino que se le había corrido la teja, lo que le causó curiosidad por las cosas de Dios. Y para mí, como les decía, el avivamiento más precioso que yo he visto y he palpado fue la conversión de mi familia. Y tal vez muchos de ustedes es lo que anhelan, es lo que desean, y eso no va a pasar si no hay avivamiento en su vida personal, si no se rinden. Hace unos días acá, creo que se los conté a los jóvenes y al pastor, terminando el Congreso del Espíritu Santo, en ese anhelo de: Señor, yo quiero otra vez avivamiento, yo quiero otra vez, no mi familia, porque gracias a Dios ya está contigo, yo quiero ver a los jóvenes de mi consagración firmes, fuertes, que sean los que siempre que el pastor dice pasen al frente los que quieran recibir del Espíritu Santo, que sean los que corran, los que se boten, apasionados. Allá donde está el hermano sentado, terminando el Congreso, yo dije: Señor Espíritu Santo, yo quiero más de ti. Esa oración que muchos hemos hecho: yo quiero más de ti, Jesús, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, y yo quiero más de ti. Ya cuando voy a terminar, como terminamos todo, en el nombre de Jesús, quiero más de ti. Yo estaba: quiero más de ti, quiero más de ti. Pausé, iba a terminar, y hacía mucho no sentía la voz de Dios como ese día, desde mi interior, que me dijo: yo también quiero más de ti. Y eso es lo que el Señor te dice hoy. ¿Quieres avivamiento? ¿Queremos avivamiento? Deja de orar solamente quiero más de ti, Señor, y empieza a entender que Él también quiere más de ti. Él quiere que te rindas a Él. Él quiere que ya dejes de llamar ese tanto entretenimiento, tanta cosa como algo bueno, y que apagues ese celular, que lo pongas en no interrumpir y que te encierres con Él. Él quiere más de ti. La Biblia lo dice, no es simplemente algo que digo en mi emoción. Él dice que Él nos anhela celosamente. Y solo así va a cambiar tu vida. Si no has experimentado avivamiento, solamente así lo vas a experimentar. Dale más de ti a Él. Tienes que cambiar tu oración, porque a veces decimos: quiero más de ti, Espíritu Santo, quiero más de ti, y está bien, quiero más de tus dones, más de tu presencia, pero la oración real es lo que pasa realmente cuando viene el Espíritu Santo, es que Él tiene más de mí, más de mi carácter, más de lo que hago, más de lo que pienso. No es más de Él, es menos de nosotros, y así va a cambiar todo. Quiero que inclines tu cabeza, y los que estén de acuerdo en esta oración y los que consideren que realmente necesitamos avivamiento en nuestra vida, que bajen su cabeza. El avivamiento va a venir si reconoces que necesitas avivamiento. Si reconoces que no eres el mismo que eras tal vez hace unos meses o hace unos años, solamente así va a haber avivamiento en tu vida. Si tú le dices: Señor, yo reconozco que no soy el mismo de antes. Señor, yo reconozco que no te busco igual. Señor, yo reconozco que he
dejado el primer amor. Tu palabra dice, todos creemos que tu palabra dice que lo hemos perdido, que hemos perdido ese primer amor, pero Apocalipsis dice que nosotros voluntariamente lo hemos dejado, Señor. Reconocemos, muchos de nosotros esta noche reconocemos que necesitamos que tú vengas, Señor, y traigas vida a esta vida que está tan muerta, tan seca, tan lejos de ti, Señor. Por favor, Señor, visita nuestras vidas, Señor. Por favor, ayúdanos a que esos tiempos de comunión nuevamente sean deleitosos para nosotros, que no sean más una carga, que la lectura, que la oración, que el congregarnos cause tanto gozo en nuestro corazón, Señor. Por favor, Espíritu Santo, no sé si hoy empezará un avivamiento en nosotros, Señor, pero yo creo que hoy sea el comienzo de un avivamiento para muchos de nosotros. Por favor, Espíritu Santo, hazte real en nuestras vidas, Señor. Hemos escuchado desde aquí tantos sermones sobre ti, pero muchos de nosotros no nos hemos tomado en serio que necesitamos conocerte, que necesitamos de ti, y hoy tenemos claro que tú también quieres más de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalaste hoy, Señor. Una vez más oro para que esta palabra, Señor, cuando salgamos no venga Satanás sino la robe. Que cuando salgamos, Señor, la persecución no la quite de nuestro corazón. Que cuando salgamos, Señor, y ya sabiendo que mañana hay que trabajar, Señor, que la preocupación, el afán de este mundo, Señor, eso no ahogue la palabra que tú hoy quisiste traer a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, y creemos, Señor, que este mensaje viene directamente de ti y sé que traerá fruto en muchos de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos un aplauso, Señor. La gloria y la honra sean siempre para ti, solo para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.